Hola, hoy hablaremos sobre farmacocinética y farmacodinamia. Comenzamos. Vamos a comenzar con lo que es la farmacocinética. Bueno, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es una rama de la farmacología que va a estudiar los procesos en que los fármacos es sometido al paso de todo el organismo. Continuando, bueno, la farmacocinética, que se define como los efectos del organismo sobre el fármaco, se refiere al movimiento de los medicamentos al interior de todo el organismo y hacia el exterior del mismo, que mediante el ADME, bueno, ¿qué es el ADME? El ADME por sus siglas quiere decir administración, distribución, metabolismo y excreción o eliminación. Bueno, además de eso, la farmacocinética de un fármaco va a determinar la aparición, duración e intensidad de sus efectos al organismo. El comportamiento farmacocinético de la mayoría de los fármacos puede expresarse mediante ecuaciones que relacionan estos procesos. Continuando, vamos a hablar de la administración. Para entrar al torrente sanguíneo, un fármaco o droga debe ser absorbido desde su lugar de administración. Bueno, a menos que este haya sido administrado mediante una vía directa, como lo es la vía parenteral, como por ejemplo un inyectable. Bueno, las vías de administración. Como ya mencionado antes, como las vías de administración van a ser muy variables, como por ejemplo las más comunes van a ser la parenteral y enteral. Y por último, el ADME. El ADME, como sí les había mencionado antes, significa administración, distribución, metabolismo y excreción o bueno, continuando, ahora les voy a hablar sobre los tipos de vías de administración. Bueno, estos se van a dividir en dos grandes grupos, como lo son la parenteral y enteral. Bueno, comenzando con la parenteral, vamos a hacer que este es el método más directo debido a que este va a ser administrado, va a administrar lo que es el fármaco y la droga de manera directa al torrente sanguíneo. A diferencia de la vía enteral, esta va a pasar por lo que sería denominado el primer paso hepático, haciendo que el fármaco o droga se demore un poco más en llegar lo que es al torrente sanguíneo o a los órganos a los que el fármaco está destinado a llegar. Esta depende de sus propiedades físico-químicas, formulación y durante este proceso y dependiendo de la vía de administración por la cual ingresa el fármaco al organismo, la cantidad que se alcanza en el torrente circulatorio es menor a la cantidad originalmente administrada. Aquí también el movimiento del fármaco al torrente sanguíneo comprende la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, la disolución y la entrada de los fármacos desde el lugar de administración. Concentración plasmática. Concentración o dosis y está dada por la cantidad que existe en el tiempo cero de aplicación. Este determina el gradiente que va a impulsar el fármaco a través de la membrana. Es importante la forma farmacéutica, pues esta puede limitar la velocidad de absorción. La dosis no tiene que sobrepasar la línea punteada, esto puede producir concentraciones tóxicas. Relación entre el nivel plasmático y vía de administración. La ruta afecta la velocidad de administración, la que proporciona mayor velocidad de absorción en la endovenosa, porque permite obtener las concentraciones plasmáticas de forma instantánea, a menos de que el fármaco se administre en bolo lento. Por vía rectal, la curva es más irregular, porque la absorción rectal es errática y puede dar concentraciones muy altas o subterapéuticas en el mismo paciente y con la misma presentación. Sin embargo, en ocasiones es la única vía disponible. Biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica. Un ejemplo es cuando el fármaco es administrado por vía oral. Parte del fármaco se va a perder en forma insoluble, otra parte va a ser metabolizada en el intestino y otra en el hígado. Una fracción va a alcanzar la sangre, esa es la fracción biodisponible, y es la fracción capaz de ejercer el efecto. La biodisponibilidad depende también de la eliminación del primer paso intestinal o hepático. Distribución es el desplazamiento del fármaco desde la sangre hasta los órganos en los que actúa y a los que lo van a eliminar. Esto requiere de las proteínas plasmáticas, particularmente la albumina. Este proceso está relacionado con la biodisponibilidad, es decir, el porcentaje del fármaco que llegue inalterado al torrente sanguíneo. El fármaco se distribuye primero a los tejidos de más alto flujo y va a alcanzar un equilibrio entre la concentración plasmática y la concentración tisular, y ahí comienza el proceso de eliminación. El metabolismo. Son reacciones químicas que realizan los órganos sobre los fármacos, en compuestos más fáciles de eliminar. El principal órgano es el hígado. Los procesos de metabolización se dividen en dos fases. Fase 1. La molécula se transforma en una molécula más polar para ser eliminada.
También se establecen reacciones como la oxidación, reducción e hidrólisis. Fase 2. Se establece un enlace covalente entre el fármaco y un compuesto endógeno. Se establecen procesos como la configuración. Esta unión aumenta la hidrosolubilidad del fármaco, facilitando la eliminación. Factores que afectan el metabolismo de un fármaco. Edad, especialmente importante en las etapas extremas de la vida, en sistemas de recién nacidos y ancianos. Inhibidores enzimáticos. El fármaco puede reducir o inhibir el metabolismo de otro cuando ambos se metabolizan por sistemas enzimáticos comunes. Inductores enzimáticos. Fármacos o sustancias que aumentan la actividad metabolizante. Factores patológicos. Se trata de enfermedades hepáticas que pueden provocar alteraciones en el flujo sanguíneo, hepático o en la capacidad metabólica. Excreción. Eliminación definitiva del medicamento inalterado y los metabolitos en riñones, vías biliares e intestino, y en menor proporción en pulmones, sudor, saliva, leche materna y demás líquidos corporales. Existen diferentes tipos de excreción: excreción renal, excreción biliar y otras vías de excreción. La excreción renal tiene una filtración glomerular si su tamaño molecular es pequeño, si está unido a proteínas plasmáticas y son hidrosolubles. Tiene una secreción activa, desde el plasma hasta la orina por el tubo proximal. Requiere energía. Estos sistemas tienen baja especificidad. Tiene una reabsorción pasiva. Se pueden resolver desde la orina. Regresan a la circulación sistémica una vez excretados por la filtración glomerular. Depuración. Retiran de la sangre una fracción constante de un fármaco a su paso. La depuración renal es el volumen del plasma en mililitros por minuto. Excreción biliar. Se produce por el mecanismo de transporte activo, en donde dichas sustancias son eliminadas por medio de las heces, o bien regresan a la circulación sistémica hasta que puedan ser eliminadas por el riñón. La capacidad del hígado para excretar los metabolitos conjugados con ácido glucurónico se altera al secretarse la bilis al intestino. Otras vías de excreción: la leche materna, sudor, saliva y lágrimas. Son menores a la renal y biliar y depende de la forma de difusión de forma liposoluble de los fármacos a través de las células epiteliales de las glándulas. Parámetros farmacocinéticos. Entre ellos tenemos la depuración total, concentración plasmática máxima, concentración plasmática al tiempo cero, fracción de dosis absorbida, vida media de eliminación, tiempo para alcanzar la concentración máxima, volumen de distribución y por último el área bajo la curva. Ahora hablaremos sobre la farmacodinámica. Este proceso constituye el mecanismo de acción de un fármaco y el área de la farmacología que se encarga de su estudio. Considerando la interacción del fármaco con su receptor, solo va a alterar algunos procesos fisiológicos del organismo. Sin embargo, no todos los efectos biológicos de los fármacos se producen por interacción de un receptor. También existen algunos de sus efectos que pueden atribuirse a su estructura química. Tipos de receptores y mecanismos de transducción. Receptores acoplados a proteínas G. Estas son proteínas con 7 asas transmembranales que están acopladas a proteínas reguladoras llamadas proteínas G. Los receptores acoplados a canales iónicos. Su unión con el fármaco produce cambios en las proteínas del canal que conducen su apertura o cierre. Continuando, tenemos a los receptores unidos a enzimas, en donde la unión del fármaco al receptor va a producir la activación o inhibición de enzimas citoplasmáticas. En los receptores acoplados a proteínas transportadoras, su unión con el fármaco inhibe el transporte de algunas moléculas e impide la síntesis de algunos neurotransmisores. Y por último, los receptores intracelulares tienen un sitio de unión para el fármaco y otro para el ADN. La cuantificación del efecto farmacológico se da gracias a la farmacometría. La farmacometría es una área de la farmacología. Esta está encargada exclusivamente de estudiar la relación que se va a dar entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud de la respuesta obtenida. ¿Sí? Esta puede incluir efectos tóxicos al igual que terapéuticos. También puede referirse como la intensidad de la respuesta o la frecuencia con la cual la dosis del fármaco produce dicha respuesta.
La magnitud de la respuesta biológica se va a referir a la frecuencia con la cual la dosis de un fármaco va a producir dicha respuesta, y esta va a ser consecuencia de dos factores, como vemos. El primero va a ser el número de complejos fármaco-receptores formados, los cuales se considera que a mayor número de complejos va a haber mayor respuesta, y el segundo factor, la concentración que se alcance del fármaco en el sitio de acción. Los parámetros farmacodinámicos. Los que se emplean para determinar la utilidad farmacológica de los medicamentos son dos: la eficacia y la potencia. La eficacia, como dice, es una respuesta máxima que un fármaco puede inducir, claro, independientemente de la dosis. Al nivel clínico, la eficacia es más importante que la potencia, ya que es el parámetro que mayores beneficios terapéuticos ofrece. En cambio, la potencia pues es la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto, ¿sí?, determinado de cierta magnitud. La curva de la dosis. Esta se puede obtener una respuesta cuantal, la cual determina la cantidad de la población que va a corresponder a las diferentes dosis del fármaco específicamente. Aquí la frecuencia de la dosis administrada sí va a producir una respuesta establecida, sí, en la población, al igual que va a producir lo que es una alteración que conlleve un efecto tóxico, mientras que también se pueda producir un efecto letal, también denominado como dosis letal en el organismo. Gracias por tu atención.